A mí me han pedido que haga una presentación respecto de la actualización y proyección del modelo de atención primaria en Chile. Y entonces, bueno, ahí está mi mail, ahí está mi Twitter handle que le dicen, por si me quieren seguir. Y partimos. Bueno, una de las cosas más que vamos a ver hoy día en la agenda, ¿no? Es el tema de la atención primaria. Ojalá que me resulte presentarles un video que está preparado por la OPS y que me parece que resume bien qué es la atención primaria hoy, ¿sí? Y cómo entendemos la atención primaria hoy, y en el fondo se enfoca en puntos muy importantes respecto de qué es y qué no es la atención primaria. Lo otro que vamos a ver son algunos conceptos básicos para entender la atención primaria, por ejemplo, temas de desempeño de la atención primaria o temas de, estos son elementos más conceptuales, temas de atributos, por ejemplo, de la atención primaria. Y finalmente vamos a ver algunas proyecciones en el sentido de que de innovaciones, ¿no? O cosas nuevas que se vienen respecto de la atención primaria. Entonces, esperando que esto funcione, vamos a ver, me avisan por favor si se escucha el audio, porque eso es lo que podríamos tener algún problema. Vamos a ver, pongámosle play. ¿Se escucha? No, el audio no se escucha, se ve el video, sí. Ya. A ver, veamos si esto me ha pasado otras veces. Por eso es que quería... Si alguno de ustedes que son más computines... ¿Está usted con audífono, doctora? Porque si está con audífono puede que eso esté sucediendo. Ah, sí, claro, eso puede ser, pero el punto es que hay una forma de que los videos se puedan escuchar directamente y no, bueno, vamos a hacerlo así, más... La atención primaria de salud consiste en personas y no en tratar enfermedades o afecciones específicas. ඇත්තටම හොඳ සෞඛ්‍යයක් කියන්නේ ලෙඩක් දුකක් නැතුව ඉන්න එක තමයි. ඒ කියන්නේ නිරෝගීමත්ව ඉන්න එක තමයි හොඳ සෞඛ්‍යයක් කියන්නේ. Primary healthcare plays a really important role in preventative as well as acute care for the community, and a healthy nation actually quite well depends on a good primary healthcare system. Una buena atención primaria de salud se basa en 3 elementos. El primero, empoderar a las personas y a las comunidades para que se ocupen de su salud y la promuevan. My main concern is empowering people. This is the place where we can talk with the people about their health because they come to do physical activities. We are empowering people so that they can control their health into their hand. I think it's marvellous how people can come to a place like this and not be judged. You know, to say, well, listen, you're part of this community. That's why I love it. There was times I didn't want to go for a walk. On Monday, I'd take a trip around a block. And then Friday comes, I'm here. You know, so I feel a lot better. El segundo, garantizar políticas y acciones multisectoriales para abordar sistemáticamente los determinantes sociales, económicos, medioambientales y comerciales de la salud. Empowering the citizen is equal as important as providing healthy environment, such as tobacco-free public space, healthy and safety workplace, and transportation. I think we have a lot of innovation. When we innovate and decide to combat NCD, then the MOH and the government introduced tobacco tax, increase the tax, stringent implementation of the FCTC, the Framework Convention on Tobacco Control, smoke-free public spaces, warning, and fight with the tobacco industry to the last drop. That means intervention at the policy level. ทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำแบบมีเครือข่าย Public health work with the finance to introduce sugar, sweetened beverage tax, which will reduce consumption of the sugar in the population and have long-term effect on obesity
El tercer elemento es situar la atención primaria y las funciones de salud pública en el centro de los servicios de salud integrados. La atención primaria es el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema de salud. Ofrece cuidados completos y accesibles en la comodidad que responden a las necesidades sanitarias de todos a lo largo de la vida. I think I provide a sort of connection to patients in the local community. So we help monitor people's health, but also we're there to look at holistic care for patients. We can connect with other healthcare professionals such as psychologists and dietitians. It's good to have a doctor who knows from go to woe what's happening. Because every time you see another doctor, you have to explain all over again. Where when you've got a doctor and you can stay with all the way through, it's so helpful. My role as an Aboriginal health worker is to empower people to take ownership of their own health, and that includes making sure they're coming out of appointments with the right information. In the light of increased elderly people, in the light of increased chronic NCD, this will put a financial constraint. So we have quite challenge to meet the health demand of the citizen in the future. I think first thing first, make the service trustworthy. It's paramount that our people understand their own diagnosis and can tackle their own health issues within their own settings. Si colaboramos para conseguir una atención primaria de salud sólida, podemos todos juntos lograr la salud para todos. Bueno, era el video que quería compartir con ustedes. Toca en puntos muy importantes, puntos vitales, digamos, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho de la presentación de la doctora Matu fue el tema de la manada, ¿no? O sea, cuando esta persona habla de la comunidad, en el fondo está hablando de eso, ¿no? Está hablando de somos un grupo de personas, y aquí la APS, la atención primaria, es un lugar donde yo soy bienvenido y donde yo pertenezco, ¿no? Así que en ese sentido me parece que, y bueno, ya habla también de otros conceptos que vamos a ir viendo un poquito más detallados, como la longitudinalidad, como la continuidad de la atención, la integralidad, etc. En ese sentido, contarles que este es una diapo que ahí le veis prestada a esta presentación, que hizo el profesor Erno Harsen en Buenos Aires respecto de la atención primaria de salud y cuáles son los atributos de esa atención primaria. Esto es importante porque después uno puede ir, o existe ya evidencia, y uno puede ir mirando respecto de cómo los atributos... Igual que el ataque. O si no comen eso y mañana pedimos. Vamos a silenciar a la profesora. Ahí. Entonces, ¿cómo uno puede ir mirando la atención primaria, viendo los atributos esenciales? Y existe evidencia de que mientras mejor lo hacemos en estos atributos esenciales, mejor desempeño tiene esa atención primaria. ¿Qué significa desempeño? Mejor salud de la comunidad a la que atiende, mejor acceso, etc. Entonces, ¿cuáles son estos? Primero, el acceso, que justamente en el video se hablaba de este primer contacto, ¿ya? La atención primaria es el primer contacto que tiene la ciudadanía, la población, con el sistema de salud, la mayoría de las veces, y ojalá siempre fuera el primer contacto. No queremos, como decía el doctor Flies, que en Estados Unidos el primer contacto es la urgencia, porque la gente no va a atención primaria porque cuesta dinero, y llega cuando ya realmente casi no hay nada que hacer, ¿no? Nosotros no queremos que sea la urgencia, queremos que sea la atención primaria, que ese sea el primer contacto. Y entonces, una de las cosas que provee la atención primaria es acceso a atención de salud. Luego está el tema de la longitudinalidad. Esto significa, también en algunos casos se la llamaba continuidad, pero eso lamentablemente confunde un poco, pero en el fondo es esto de que decía la paciente, decía que bueno es que yo vengo a mi médico me conoce y no tengo que partir de cero contándole todo lo que ha pasado. Eso es algo al que estamos muy al debe, muy al debe. Si bien hay una longitudinalidad respecto del CESFAM, y eso es muy bueno, es decir, la gente no va a un CESFAM, después a otro, en general se queda en el mismo CESFAM.
pero respecto de su prestador principal, que a veces es el médico, otras veces también puede ser la nutricionista, puede ser la enfermera, pero cuando es el médico, ahí hay poca longitudinalidad porque hay mucha rotación de los médicos, ¿no es cierto? Pero hay algunos CEFAM en los que se logra, y es muy lindo que lleve 20 años trabajando en un mismo sector un médico, porque así conoce a todos sus pacientes y logra esa relación. Lo otro se le ha llamado coordinación o continuidad, le llamamos nosotros en Chile, que tiene que ver cómo el paciente va pasando de una prestación a otra, o de una atención, de un contacto a otro, de forma fluida. ¿Sí? En ese sentido, no solo es importante que exista coordinación de lo que necesita dentro del CESFAM, sino también que haya coordinación con otros niveles, como por ejemplo el hospital o la atención secundaria. ¿Ya? Entonces, nosotros en este sentido le llamamos continuidad de la atención, y tiene que ver, entonces, dentro del CESFAM, y eso es muy importante, ¿sí? No es solo fuera, no es solo la referencia y contrarreferencia, sino que también es cómo dentro del CESFAM nosotros podemos ir pasando, por ejemplo, del control sano, si es que se detecta algo a morbilidad, si es que se detecta algo más crónico, entonces a un programa crónico, etc. O sea, también dentro, ¿no? Pero obviamente tienen que haber conexiones con el resto del sistema. Y el otro tema es la integralidad. ¿Qué significa la integralidad? Significa que en el fondo todos los pacientes son personas, no son pacientes, ¿no? Solamente. Y entonces lo que la atención primaria debe hacer es tratar al paciente como una persona, y por lo tanto no puede solo tener morbilidad, por ejemplo. No puede tener, mira, nosotros como CESFAM solo vamos a atender esto. No, por eso es que el plan de salud familiar está pensado para que atendamos a toda la persona, su salud mental, su nutrición, por ejemplo, todo, bueno, para qué decir todo el tema físico, pero además el control de personas sanas, etc. O sea, todo, la persona se ve como un todo y no separada en diferentes cosas, ¿ya? Y entonces esto se relaciona mucho, todas estas cosas, ¿no? Pero este específicamente se relaciona mucho con lo que hablaba la doctora Matus del enfoque biopsicosocial. ¿Cuáles son atributos derivados de esta atención primaria? Es decir, unos son estos esenciales que tienen que estar en toda atención primaria, y estos otros, en el fondo, se derivan, ya si uno quiere hacer bien los primeros, los esenciales, tiene necesariamente que hacer los segundos, ¿ya? Y en este sentido, estos segundos son orientación familiar, es decir, cuando uno tiene una orientación familiar, como tienen nuestros CESFAM, y ven a la familia completa y no solo al individuo, entonces, ¿no es cierto?, estos atributos hacen que sea más fácil que, por ejemplo, una persona llegue primero al CESFAM y no a la urgencia, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, una mamá está inscrita, ¿no es cierto?, en un CESFAM, lo más probable es que sus hijos van a ir al CESFAM, que eventualmente que su pareja va a ir al CESFAM, o sus padres, etc. Lo otro es la orientación comunitaria, entonces no solo sus padres, sus hijos, sino que además su vecina, ¿no? Toda la gente que vive cerca de ella. La idea es que, ¿no es cierto?, que haya una orientación comunitaria en el sentido de que el CESFAM mira al paciente, a la persona, a la familia y a la comunidad en que vive, y justamente, como salía en el video, ¿no es cierto?, tiene algunas iniciativas que dice, bueno, por ejemplo, en esta localidad, una cosa importante que pasa, siempre un ejemplo importante, por ejemplo, los vilos, ¿sí? Afuera, ¿no es cierto?, hay una carretera y tenemos una montonera de gente que es atropellada, que es no sé qué. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que hayan reglamentos, hayan reglas, ¿no?, que nos permitan, en esta comunidad, no en todo Chile, no en toda la región, en esta comunidad, generar algunas reglas para evitar justamente que suceda esto y que afecte no solo a la gente que está pasando por la carretera, sino que además a nuestros habitantes, ¿sí? Y como eso, millones de cosas. ¿Para qué hablar, por ejemplo, si uno viviera en algún tiempo en Freirina, o si viviera en Puchuncaví, Quintero, cómo la atención primaria es parte también de
de ese esfuerzo local por evitar el daño en salud. Y finalmente está el tema de la competencia cultural. Evidentemente, si nosotros no tenemos competencia cultural donde estamos, entonces hay un problema grave respecto de lograr la integralidad, la continuidad, porque si ni siquiera nos entienden lo que estamos hablando, o nos entienden otra cosa que lo que nosotros queríamos que nos entiendan, evidentemente eso va a ser mucho más difícil. Esto lo hemos visto, lo partimos viendo con el tema de etnia ¿no es cierto?, en el sur, y cómo ahí hay hasta hospitales que tienen competencia cultural respecto de la población mapuche. Los CESFAM, para qué decir, también incluyen ciertas prestaciones de machi, pero también están traducidas al idioma y tienen una cierta pertinencia cultural, ¿sí? O sea, en el fondo, esto que yo estoy entregando, ¿cómo lo recibe esta comunidad mapuche? ¿Lo recibe bien, lo recibe mal, lo entiende, no lo entiende, lo quiere, no lo quiere? Todo este tema de la participación que hablaba la doctora Matos también. Y ahora, por supuesto, más recientemente tenemos todo el tema de migración y cómo también tenemos barreras idiomáticas con personas que vienen específicamente de Haití, etc. No solo existen los atributos esenciales y derivados que están relacionados, de nuevo digo, con el desempeño. Mientras mejor hacemos eso, mejor logramos mejorar la salud de nuestras poblaciones, sino que además la atención primaria tiene 3 funciones esenciales, ¿ya? Todas estas, tanto los atributos como las funciones esenciales, las define Barbara Starfield en sus trabajos seminales, ¿no? Que ella fue una doctora que murió hace unos pocos años, estuvo en la Universidad de Johns Hopkins en toda su carrera, y ella fue la que entonces hizo toda esta conceptualización y luego el estudio para tener evidencia respecto de que funcionaba. Interesante que ella lo hizo desde Estados Unidos, tratando de mostrarle a Estados Unidos cómo no tener una atención primaria afecta a ese país. Y bueno, y de las 3 funciones esenciales, entonces tenemos la resolutividad, ¿ya? Eso ustedes lo conocen seguramente, es decir, tratar de resolver la mayor cantidad de cosas posibles en atención primaria y solamente derivar lo mínimo. Ahí ha habido muchas iniciativas, por ejemplo, lo que mostraba el doctor Frías respecto de los SAR. Ustedes tienen un SAR allá en Magallanes, estos servicios de alta resolutividad. Entonces, mientras más resolutivo sea la atención primaria, siempre va a ser mejor, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, ahora tenemos en Puente Alto, conozco que hay un establecimiento como de especialidad en atención primaria, y tienen médicos internistas, médicos ginecólogos, o sea, ya incluso llegando como a meterse un poco en la atención secundaria, en atención primaria y en el territorio, que es lo más importante. Puente Alto, por ejemplo, es un excelente ejemplo, porque para ir a una hora ginecólogo, los pacientes tienen que ir tengo una persona que al Soto del Río, que se demoran como 2 horas, ¿ya? En micro. Entonces, evidentemente eso no es accesible y eso no es deseable para nada. Luego, lo otro es que el CESFAM tiene que ser el centro de comunicación de las redes de atención. Esto es menos claro, ¿sí? En general, nosotros tenemos este CIRA, este centro, consejo, que es, ¿cómo se llama? Consejo Integrador, no me acuerdo, pero es el que gestiona la red, básicamente, y que está en el servicio, y que incluye atención primaria, incluye hospitales, etc. Lo que es deseable es que el CESFAM sea el centro, ¿ya? Y que el CESFAM vaya haciendo las coordinaciones con los hospitales, etcétera, pero que ahí esté el centro Y eso funciona, por ejemplo, en Reino Unido, donde el GP, el General Practitioner, es el que tiene el poder, digamos, ¿no?, de referir, contrarreferir, etcétera, y no llega nadie al hospital que no haya pasado por un GP.
Y lo tercero, que es una función bastante esencial y que se ha visto que, de nuevo, es casi imposible que funcione una buena atención primaria sin tener esta característica, que es que tenga responsabilidad por la salud de las personas y por las poblaciones adscritas, ¿ya? O sea, la atención primaria no es una consulta de un médico que atiende a los que vienen a atenderse, ¿sí? Una atención primaria es un centro y un establecimiento que tiene una población a cargo, ¿ya? Y eso en Chile es como, bueno, obvio, los CESFAM y los consultorios antes también, y los policlínicos tenían población a cargo porque eran territoriales. En otros países eso no sucede, no hay nadie que esté a cargo de un territorio, y por lo tanto eso es un problema grave, ¿ya? En Chile al menos lo tenemos bien en el sistema público, en el sistema privado no existe, ¿ya? En el sistema privado no existe la atención primaria, ¿ya? Y eso es bien importante que quede claro. Por lo tanto, si usted está en ISAPRE, usted no tiene acceso a atención primaria. Lo que tiene acceso es a prestaciones que son de nivel primario. Consulta médico general, tiene acceso a, qué sé yo, el Papa Nicolau, tiene acceso a una serie de cosas que son generalmente atención primaria, pero no tiene acceso a atención primaria como tal porque no hay nadie que esté a cargo de usted, ¿ya? Ciertamente no la ISAPRE y menos un establecimiento, ¿no? Usted puede ir a un lugar, después a otro lugar, después a otro lugar, da lo mismo. En Chile tenemos un modelo de salud que yo me imagino que ustedes lo conocen. Si no lo conocen, ya lo conocerán cuando tengan sus pasantías de atención primaria, pero muy a grosso modo describir que es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, así se llama oficialmente. Tenemos orientaciones de ese modelo, hay documentos, muchos documentos, es cosa que ustedes busquen en Google, ¿no es cierto? Voy a apagar ¿cómo se llama? Disculpenme 5 minutos, voy a apagar mi WhatsApp porque está molestando. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, pues si ustedes hacen una búsqueda rápida van a encontrar las orientaciones que van cambiando además año a año se van actualizando. En atención primaria existe un plan de salud familiar, que es lo que tienen que cumplir todos los CESFAM, y que tiene estos principios, tiene 3 principios importantes: atención centrada a la persona, continuidad del cuidado y atención integral, que es un poco lo que habíamos comentado antes, ¿sí? Es interesante lo de atención centrada a la persona, que es algo que no está tan claro en el modelo de Starfield, y que a mí me parece que es vital. Me parece que cuando uno centra la atención en la persona y no en el CESFAM, y no en el médico, y no en la enfermera, uno logra casi todo lo que existe ahí como identificado como atributo esencial y como atributo secundario. Bueno, y aquí están entonces, qué sé yo, están los 3, si ustedes ven aquí, los tres pilares, ¿no? Centrado en el usuario, continuidad, integralidad, pero claro, luego hay otros pilares, está qué pasa con el proceso de atención, qué pasa con la promoción y promoción, la participación social. Ahí hay un montón de otros pilares, está la equidad. Habría que leer todo el documento, es largo, pero es interesante y yo los conmino a que así lo hagan. ¿Qué desafíos tenemos para los equipos de salud y para las nuevas necesidades en atención primaria? Este es un diapo que saqué también de nuevo, pedí prestado, de una presentación que hizo el doctor Álvaro Telles de la Católica, respecto de cuáles son estos desafíos y por qué ellos están proponiendo hace ya bastante tiempo, y el Ministerio de Salud ha asumido ese desafío, y prontamente lo estarán escuchando cada vez más, y si trabajan en atención primaria, más todavía, el tema del enfoque con multimorbilidad. ¿Cuáles son estos desafíos? Las consultas cada vez en APS son más complejas, ¿ya? O sea, no viene un paciente, antes teníamos gente que tenía hipertensión, otra gente que tenía diabetes, otra gente que tenía... Vamos a ir viendo que eso ha ido cada vez empeorando, si uno quiere, ¿no? Sobre todo con el envejecimiento de la población, pero también con otras tendencias, como por ejemplo el aumento de la obesidad y otras cosas.
Y eso hace que cada vez lleguen pacientes más complejos. O sea, llega un paciente que, pucha, tiene diabetes, pero además tiene un problema de salud mental, pero además está con un problema, qué sé yo, lo están echando de su casa porque no puede pagar. O sea, tiene una complejidad social que es muy, 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 muy grande, ¿ya? Y además también complejidad respecto de todas estas condiciones que se van sumando en el paciente. Se requiere además una mayor coordinación entre profesionales de atención primaria y otros niveles asistenciales. Antes podíamos como trabajar medios como separados. Hoy día ya cada vez es casi imposible no trabajar juntos. Ejemplos de eso es el tema de, por ejemplo, GES y todo lo que tiene que ver con infarto y cómo los pacientes cuando son dados de alta de un infarto no pueden seguir siendo controlados para siempre en la atención secundaria, que está completamente colapsada, y entonces tiene que empezar, y no, tampoco tiene sentido, ¿no?, que un cardiólogo esté haciéndole por 3 años un control a un paciente que tiene infarto, que tuvo un infarto, no tiene ningún sentido, ¿sí? A lo mejor los primeros controles, por supuesto, pero luego eso puede ir a atención primaria, y se pueden hacer los controles en atención primaria, es lo más eficiente, es lo mejor. No solo es lo mejor en qué sentido, es que no solo ese paciente va a recibir un control de cardiólogo, de gran especialista, sino que además puede recibir apoyo en cosas que necesita hacer, como cambiar su nutrición, cómo aumentar su nivel de actividad física y otras cosas que el CEFAM está 1000 veces mejor preparado para abordar que un especialista en un hospital. Otra cosa son los aumentos del tiempo de consulta, justamente derivados de las consultas más complejas, de todo lo que se requiere hacer. ¿Para qué decir el tema de la información en salud? Yo no me voy a meter en ese tema porque podríamos estar hablando todo el tiempo que me queda de eso, pero cómo necesitamos tener un sistema de información integrado entre niveles asistenciales, dentro incluso de los CESFAM, que necesitamos tener sistemas informatizados para el apoyo de la toma de decisión clínica, necesitamos la designación explícita de un responsable que coordine. Ya no podemos decir, no, este paciente llegó y se fue y en realidad no volvió nunca más, y nadie se dio cuenta que no volvió nunca más. O sea, necesitamos que alguien se dé cuenta que este paciente no vuelve y que lo llame, que le diga, señor o señora, vuelva, porque usted necesita ese tratamiento, no sé qué. Si el paciente no quiere volver, bueno, ya, a nadie lo va a obligar, pero es necesario hacer ese seguimiento, y hoy día no tenemos ese responsable, ¿ya? Todo eso hace que sea necesario ir cambiando un poco la forma en que hemos ido trabajando en la atención primaria. Les voy a contar muy someramente algunas estrategias nuevas, y con eso termino. Tengo dos estrategias que les voy a contar. Uno es la de este modelo de atención centrado a las personas con morbilidad crónica, que es de la Católica. Si quieren lo pueden buscar en Google, ahí hay bastante información. Y el otro es una iniciativa muy reciente que estamos haciendo, este es de la Universidad Católica y este es desde la Universidad de Chile, con OPS y con una consultora que se llama Plataforma 360 y el Servicio de Salud Sur-Oriente, o sea, Sur, este es en el Sur-Oriente se está haciendo y este es en el Sur. Son completamente complementarias, no hay nada, no son dos formas de enfrentar un mismo tema, son dos temas completamente diferentes y que son complementarios además, y que tiene que ver con ir haciendo triage, o sea, priorización en la atención primaria, así como hemos tratado de hacer priorización de listas de espera, de quirúrgicas o de consultas de especialidad, empezar a hacer también triage en atención primaria y mejorar el acceso de, como decía el doctor Fries, de telemedicina para ir mejorando la pertinencia también de lo que vamos entregando. Partamos con la estrategia de multimorbilidad. Rápidamente, en la ENS ya sabemos que el 70% de los adultos en Chile, en base a la ENS, tiene 2 o más condiciones crónicas que requerirían atención médica individual. 70%. O sea, calculen cuánta gente es esa. Si ustedes ven esto ha ido en aumento, ¿no es cierto? Ahora imagínense, 5 más son 17,5 y en 2010 eran 11%. O sea, esto va aumentando exponencialmente, ¿ya?
Y esto hace que no podamos seguir en nuestra misma box, atendiendo de la misma forma. Ya, señor, venga hoy día por la hipertensión, venga mañana por la diabetes, venga pasado mañana para dejar de fumar. O sea, no, eso es imposible, ¿no? Y es hora de que empecemos a asumir eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el ministerio, básicamente, ¿no? Esta es una presentación de Irma Vargas, que trabaja justamente en el Ministerio de la Atención Primaria. Dice, bueno, estratifiquemos el riesgo y hagamos atención según el riesgo que tenga la persona. Si el paciente no tiene condiciones crónicas, entonces vamos a tomar una conducta. Y si el paciente tiene 5 más condiciones crónicas, vamos a tomar otra conducta completamente diferente, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Por ejemplo, todas estas, por supuesto, todas estas personas van a estar, ¿no es cierto?, a cargo de un equipo de sector, que eso ya lo conocemos, ya existe, ¿no es cierto?, pueden tener algún acceso a cuidado a domicilio, y ya sea en el G0 y en el G1 vamos a tener más bien intervenciones que van a estar enfocadas en la comunidad, en el autocuidado, y el G2 y el G3 van a necesitar una intervención de mayor intensidad. Esta es la propuesta que existe, ¿no es cierto?, que por ejemplo las personas que no tienen ninguna enfermedad crónica, adultos, se haga promoción de estilos de vida saludables, se reduzca la exposición a factores de riesgo, que haya mucho apoyo al automanejo, y reforzar los recursos personales y comunitarios del territorio, es decir, en el fondo que por ejemplo las municipales, reforzar mucho los programas municipales, ¿no es cierto?, de prevención y promoción. Y así hasta llegar al G3, en el cual uno tiene un paciente que está a cargo de un gestor, hay una persona que está a cargo de ese paciente, y entonces hay gestión y seguimiento por profesional y técnico equipo del sector. ¿Qué significa eso? Ese paciente yo sé dónde está, en qué está, lo trato, a veces lo cito y lo veo por sus 5 condiciones, y no solo lo ve el médico, sino que además lo ve el médico junto con la nutricionista y la psicóloga. Luego, además, se manda a la especialista qué sé yo, al secundario, se sabe perfectamente si tuvo o no tuvo la cita, se sabe si ya la tuvo, entonces cuál fue la contrarreferencia. O sea, hay una gestión de este caso específico porque ese caso es de alto riesgo, ¿ya? Existe esto que se llama profesional de enlace, que es este profesional que hace el contacto con otros niveles, etc. Yo no me voy a meter mucho en esto porque si no, de nuevo, también podría estar hablando todo lo que me queda de esto, ¿ya? Entonces ahí, en los G2 ya hay una gestión integral de los cuidados, pero menos intensiva, y etc., ¿ya? Entonces, esto es salir un poco de los programas, el programa cardiovascular, el programa, ¿no? Es salir un poco de esa lógica, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué? Porque en Chile son 13,9 millones de personas de 15 años o más, y 9.718.000 personas tienen 2 o más morbilidades. Y no solo eso, sino que además 2,5 millones tienen 5 condiciones o más, lo que es espantoso, ¿no? Imagínense que de referencia en 2017 hubo 2,3 millones de personas controladas en el programa de salud cardiovascular. O sea, no estamos dando abasto, o sea, estos 9 millones no recibieron nada, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Este es el otro proyecto, el proyecto de teletriage en APS. ¿Cuál es la idea de este proyecto? Es implementar un proceso de gestión eficiente de la demanda por atención, en la atención primaria obviamente, de manera oportuna, accesible, resolutiva y, agregamos, segura, porque hoy día ir a pedir una hora a un CESFAM o ir a atenderse a un CESFAM puede ser bastante riesgoso si uno piensa que se puede contagiar de COVID. Por lo tanto, la idea es poder hacer una gestión de la demanda que nos permita dar este tipo de atención, ¿ya? Fortaleciendo las habilidades necesarias en gestión y posterior difusión de la experiencia, que es lo que pensamos hacer en un futuro. Hoy día estamos con 2 pilotos, CESFAM Baeza Goñi y CESFAM Miguel Ángel Solar de Paine. ¿Qué nos mueve? Mejorar el acceso y atención a pacientes, disminuyendo el riesgo de contagio a la comunidad,
co-construir un modelo, entonces lo estamos construyendo con ellos, no solo nosotros venimos y le dijimos, mire qué lindo este modelo, sino que lo construimos con ellos, pero que básicamente esté basado en atención remota y dar visibilidad a esta experiencia en el uso de nuevas tecnologías y en red con otras iniciativas. ¿Qué es el sistema de teletriage? Para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Este sistema es un sistema que fue ya implementado en algunos lugares en Reino Unido, esto ya está andando, y empezó a andar mucho antes de COVID, ¿ya? Y que para COVID calzó perfecto, pero está funcionando antes incluso, ¿ya? Que significa que un paciente, cuando quiere acceder a atención primaria, en vez de ir a pedir hora a las 6 de la mañana, o qué sé yo, no sé qué cosa, llamar por teléfono y que le den una hora para 3 meses más, que en general no se la dan porque no abren agenda, etc. Entonces, que el paciente realmente pueda llenar un formulario o llamar por teléfono, ¿ya? Un formulario que es estructurado, y entonces haya una priorización de su atención, ¿sí? Básicamente, evitar esto de que el que llegó primero tiene la atención primero, sino que el que más la necesita la tiene primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con esa solicitud? Hay personal administrativo que filtra la solicitud y envía consultas clínicas al médico más adecuado, y el médico más adecuado define el nivel de urgencia, cuándo hay que atender a esta persona y mediante qué tipo de atención, ¿ya? Esto, por supuesto, es algo que queremos que sea muy automatizado, que siempre sea una sugerencia para el administrativo y para el médico y médica, nunca que sea algo así tan automatizado que el sistema agenda finalmente. Por ahora no, hay que hacer muchas pruebas todavía para que eso suceda, pero sí al menos que oriente a la médica o al administrativo para que realmente podamos ir haciendo una atención con una lógica sanitaria, con una mejor lógica sanitaria, y no esta cosa de que el que se levantó primero y el que llegó antes a las 6 de la mañana tienen su hora. Y entonces luego al paciente se le contesta y se le da un acceso de diferentes formas. Puede ser un mensaje en línea, o sea, puede ser un mail, puede ser una videoconsulta, puede ser una llamada telefónica solamente. Mucha gente en la atención primaria que no, por mucho que uno quisiera darle una videoconsulta, no puede, ¿no? Y solamente tiene acceso a un teléfono. Pero independiente de eso, la mayor cantidad, les quiero solo decir que la mayor cantidad de consultas que se pueden atender de manera remota, se pueden atender perfectamente con un llamado telefónico y no es necesaria una videollamada. Es muy específica las atenciones que hay que dar con videollamada. Son mejores, por supuesto, para el contacto con el paciente y para que te vea la cara, muy bien, pero que requieran realmente clínicamente la videollamada son pocas, ¿ya? En general, las cosas se pueden solucionar de manera telefónica. Puede necesitar una consulta cara a cara o incluso puede necesitar una visita domiciliaria, ¿ya? Entonces, no solo tener restringido todo de que venga a las 6 de la mañana. ¿Cuál es el sueño que tenemos nosotros? Bueno, que el CESO se transforme en esto, ¿no? Se transforme en un lugar donde, por ejemplo, acá está la entrega de medicamentos a domicilio en tiempos de COVID, lo hemos visto en muchos CESFAM, que a la persona le puede llegar un mail, pueda recibir un llamado, pueda ser atendido en su casa, y siempre con mucha seguridad, ¿no? Sobre todo en este contexto COVID. Pero esto, cuando termine COVID, que va a terminar como en 2 años más, o 3 años más, cuando termine COVID, que mantengamos este proceso de teletriage, porque como les digo, esto no es, la atención remota no es solo por el COVID, es porque también nos permite aumentar el acceso y hacer más pertinente el acceso a la atención primaria. Y como ven ustedes, esto puede perfectamente concatenar con la multimorbilidad, no hay ningún problema. Para conocer más sobre nuevos temas en APS, tenemos hay diferentes iniciativas. Esta es una que estamos haciendo con la Escuela de Salud Pública, que estoy liderando yo. El tema de repositorio de atención primaria de salud en pandemia. Ahí tenemos una montonera de ¿cómo se llama esto? Documentos que se han generado
respecto de la pandemia y la atención primaria. Estamos ahora, además tenemos una serie de seminarios, ya hemos tenido 2 seminarios, tenemos ahora uno en noviembre, si quieren ahí se pueden meter a la página web de la escuela y lo van a ver. Tenemos sobre las normas legales, ¿no es cierto?, para hacer telemedicina en atención primaria. Se sabe poco, hay problemas, o sea, no es llegar y hacer una telemedicina, no es llegar y que el ministerio te reconozca que eso fue una consulta. Hay muchos temas que hay que mirar ahí respecto de cómo uno hace telemedicina desde atención primaria, que vamos a estar discutiendo más bien en ese seminario. Así que quedan todos muy, muy invitados y ya están en YouTube, en el sitio de la escuela de YouTube, también los seminarios anteriores que hemos hecho, que también están súper interesantes. Luego están las comunidades de prácticas en APS, esta es una iniciativa de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y ahí hay muchos ejemplos de buenas prácticas. En APS está muy interesante, uno que sé yo, se mete en telemedicina y aparecen como tres experiencias, uno puede poner, no sé, lo que quieran, en el fondo adolescente, ya saben, ahí toda la experiencia. Y aquí está el canal de YouTube del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Chile, donde también se ha estado trabajando, pero de forma muy intensa respecto de cómo la APS ha manejado esta pandemia, de entregar capacitaciones, información, guías, orientaciones. Está también muy interesante ese canal de YouTube, si quieren entrar y verlo. Así que en resumen, la APS se trata de la persona, no de la condición de salud. Los atributos esenciales de la atención primaria de salud están relacionados con el desempeño de la atención primaria y por lo tanto es por ahí donde vamos a mejorar nuestro desempeño en atención primaria. Los desafíos de la APS se derivan del aumento de la complejidad de las consultas, lo que genera nuevos requerimientos de coordinación y manejo de información, principalmente. Y existen múltiples instancias de innovación en APS, estén atentos, vayan mirándolo si les interesa. La APS es un lugar precioso donde generar cambios reales en la vida de la gente, y no solo a nivel de salud, sino que a nivel social y general. Así que eso. Muchísimas gracias.